Hemos leído un texto, como digo, que la eterna, digamos, disputa que suele haber entre católicos y protestantes, ¿no? Reducido a la mínima expresión, los protestantes dicen, bueno, es que lo que te justifica es la fe, y los católicos que hay que hacer obras para ganar la salvación, ¿no? Y yo, sin embargo, creo que el texto es bastante claro, ahora entraremos en detalle. Aunque este tema de la justificación por la fe no es realmente en el que quiero entrar hoy, pero está directamente relacionado. Y es importante que aclaremos cosas, ¿no? Porque yo creo que el apóstol Santiago, que era el hermano carnal del Señor en este caso, bueno, no sé si era apóstol, realmente creo que fue el pastor en Jerusalén. Pero bueno, ahora los títulos y las descripciones no vamos a entrar en ellos. Era el hermano carnal del Señor, era un judío y como tal, entre otras cosas, era práctico. Y yo creo que aquí él lo que aclara, y lo aclara bastante bien, es cómo son las cosas en la realidad. Y en eso creo que hay que aclarar una serie de cosas. Como digo, él escribe porque se ve que él ya empezaba a notar cosas en medio de la gente. Y yo creo que hoy es importante porque hoy la confusión es tal que yo no sé, por ejemplo, si os preguntara incluso para vosotros qué es la fe, probablemente cada uno me diría una cosa. Y qué entendemos por fe, ¿no? Y también qué entendemos por obras y en qué sentido. Muchas veces repetimos los contextos de qué se está hablando, tal, pero luego parece que nos lo saltamos a la torera y hacemos lo que interpretamos como a nosotros a lo mejor más nos conviene o nos gusta, ¿no? Pero aquí hay un versículo, por ejemplo, hablando de la fe, que, que puede poner los pelos de punta. Dice, ¿dónde está? Que no lo encuentro, que se me ha ido. Sí, aquí, en el 19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo es posible? Si creen, ¿no es la fe lo que hace falta para ser salvo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué entendemos por fe? Vamos a ver, muchas veces os he dicho, hermanos, y esto creo que es importante, no solo el Señor, sino cualquiera de nosotros, para explicar algo usamos palabras. Pero esas palabras, que son las que conocemos en un lenguaje, lo que pretenden explicar es algo. Por eso se habla de coger contexto, que yo además diría que el contexto es toda la Biblia, que a veces cogemos cosas, pero yo más que contexto, acordaos que siempre os digo que nos fijemos en la línea argumental, es decir, de qué se está hablando y a dónde se pretende llegar. Y esto te aclarará muchas cosas. Entonces, si hemos cogido los primeros versículos del texto que hemos leído, dice, hermanos míos,
¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, fijaos que él está cogiendo el tema de la fe y lo está llevando a un terreno práctico. Y les está diciendo, vamos a ver, a ti te entra en la iglesia alguien, un hermano, y está pasando necesidad. Y tú le das 2 palmaditas y le dices, Señor te bendiga, hermano, tú verás como el Señor tal. Y tú, que tienes, otra cosa sería si tú estás igual que él o no tienes, o llevas lo justo, pero tú que tienes, le dices, sí, el Señor te bendiga, pero no le provees. Entonces, lo que en realidad está queriendo decir el apóstol, Santiago, es, ¿qué clase de fe tienes tú? ¿A qué llamas tu fe? Porque los demonios creen en Dios, porque saben que está ahí, pero tiemblan. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Los demonios saben que está Dios, pero ni se sujetan, ni le obedecen, ni tienen en cuenta la ley de Dios. Es más, incluso cuando, por decirlo de alguna manera, liberas a un poseído, el demonio sale porque no tiene más remedio, porque hay una autoridad, un poder superior del Señor que lo echa fuera, pero no porque ellos quieran. Eso también lo podemos ver en la palabra. ¿Qué le dicen a aquel famoso poseído? ¿Qué le dicen los demonios cuando el Señor le dice, venga, salid fuera? Señor, has venido a atormentarnos, permítenos que vayamos a... Permítenos. Ellos no se querían ir. Se van porque no tienen más remedio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces llamamos fe a algo que no es la fe de la que habla la palabra del Señor. Yo siempre acordaos que os digo mucho, un cristiano tiene que tener la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Dios, y ahora veremos algunas cosas, Dios no es un Dios teórico. El verdadero Dios es un Dios que tiene cosas sublimes y que tiene, pero Él desciende a la práctica. Por ejemplo, porque uno de los principales problemas que yo creo que tenemos, y es casi de lo que hoy quiero tratar, es que reducimos la espiritualidad o la fe a tener experiencias espirituales. ¿Y qué entendemos por experiencias espirituales? Tener experiencias extraordinarias. Tener visiones, sentir cosas. En los cultos muchas veces decimos, uy, el Señor hoy sí que está aquí. ¿Qué pasa? ¿Que otras veces no ha estado? ¿No dice Él en su palabra, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no lo sientes, no está. Esta es una de las cosas que hoy me gustaría dejar claro. Confundimos muchas veces nuestra fe con sensaciones o con otras cosas. Pero
La verdadera fe, hermano, si la hay, y permitidme que quiero ser claro. Fijaos cómo el apóstol, bueno, se me ha metido la palabra apóstol, da lo mismo, ya lo he titulado, pues el apóstol Santiago, dice, pero alguno dirá, versículo 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, a ver si eres capaz de mostrarme que tú tienes verdadera fe sin hacer nada, sin tus obras. ¿Cómo lo haces? Venga, hazlo. Enséñame tu fe sin que hagas nada. Y sigue diciendo después, versículo 21, ¿no fue justificado, lo hacen pregunta, por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Claro, esto lo cogemos aislado y decimos, ¿ves? Lo que está diciendo es que Abraham fue justificado por las obras. No, si coges todo, ¿qué es lo que pretende explicar Santiago? Que una fe verdadera, no de boquilla, no hipócrita, no religiosa, que ahora entraremos, es una fe que necesariamente obra. No puede haber fe verdadera si tú estás como un monolito en tu casa, sin hacer nada al respecto. Porque la verdadera fe, la verdadera confianza, si tú has creído a Dios de verdad, ¿cómo no vas a intentar agradar a Dios? Es que es imposible. Porque además yo te haría otra pregunta. ¿De dónde viene la verdadera fe? Esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, viene entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿De qué Espíritu? Del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en ti y hay verdadera fe, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? ¿Te va a llevar al mundo? ¿Te va a llevar a desinteresarte por las cosas de Dios? ¿Te va a llevar a un baile de sensaciones? Para eso tienes discotecas donde tienes de todo. Tienes alcohol, tienes éxtasis, tienes, yo qué sé, un montón de cosas. ¿Ese es el concepto que tenemos del Espíritu de Dios? Hoy, hermanos, sinceramente, espero que me entendáis también bien. No quiero llevaros a una radicalidad, pero necesito que me entendáis algo importante. Nosotros estamos acostumbrados por el mundo, porque venimos de ahí, a movernos en base a nuestras sensaciones, lo que la Biblia llama las concupiscencias, que a veces lo reducimos todo al tema sexual, a los apetitos de la carne. No, la carne tiene muchos tipos de apetito, no solamente el sexual. Por ejemplo, un apetito es la comodidad, que nadie me saque de mi comodidad. Y nosotros estamos acostumbrados a eso. A veces, en situaciones que todos conocemos en la misma casa, lo que sea, pues ahora, con lo bien que estoy yo, ahora tener que hacer esto, tener que hacer lo otro. En el trabajo, este jefe siempre pidiéndome cosas, ojalá se olvide de mí, tal y cual. No estamos acostumbrados a movernos en otra cosa que ahora diré. Estamos acostumbrados a
hago lo que me gusta, cuándo me gusta y dónde me gusta. Y si no, no lo hago. Pero, primera pregunta que tú te respondas. ¿Cristo, Dios, se mueve de esta manera? ¿Tú crees, sinceramente, con el corazón en la mano, que a Cristo le apetecía ir a la cruz? ¿Estaba encantado de ir a la cruz? ¿O nos dice la Escritura que la noche anterior estaba sudando sangre, estaba muy triste hasta la muerte y estaba batallando entre su carne y su espíritu, como le dice a los apóstoles? El espíritu está presto, pero la carne es débil. Orad para que no entréis en tentación. ¿Qué te muestra Cristo en ese momento? ¿Qué nos quiere Él transmitir y enseñar? Nos quiere enseñar algo básico, algo muy importante. El mismo Señor dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan: si me amáis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos. O sea, fijaos, está uniendo, enlazando, como si fuera una vara de medir. Yo notaré hasta dónde me amas en la medida que tú te preocupes por cumplir mis mandamientos. Si tú de verdad, porque hermanos, vamos a las claras, hablamos del nuevo nacimiento, yo no sé qué idea tampoco tenemos del nuevo nacimiento. A veces pensamos que el nuevo nacimiento es, no sé, una sensación, ay, el Señor. ¿Veis? Siempre las sensaciones. Las sensaciones son foco muchas veces de equivocaciones y de desvíos, incluso a veces con la palabra en la mano. Porque no es el mismo Señor el que dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice. El Señor es el que obra. Las sensaciones de la carne son las que muchas veces nos llevan a ciertas cosas y a ciertos terrenos que a veces, incluso sin darnos cuenta, nos pone en contra de la voluntad de Dios. Porque el espíritu tiene también sus sensaciones, pero van de otra manera. ¿Cuáles serían las sensaciones del espíritu? ¿Quién me diría algo? ¿Qué? Por ahí van los tiros. Los frutos del espíritu: amor, fe, paz, paciencia. Uno que no se suele decir mucho: dominio propio o temple, etc. Claro, por eso dice que el que anda en el espíritu está libre de los apetitos de la carne, dice en otro sitio. ¿Y esto cómo se come, cómo se masca, cómo se hace? No es tan complicado. Tú tienes que aprender a moverte en el terreno del espíritu. Pero para poder moverte en el terreno del espíritu, tienes que dejar a un lado los apetitos de la carne. ¿Y todo esto cómo se va haciendo? Bueno, lo primero, hermano, voy a ser muy claro. Yo creo que todos aquí lo habréis experimentado, y si no, pues lo que te toca es pedírselo al Señor. ¿Qué es realmente el nuevo nacimiento?
una sensación, una experiencia espiritual? No. ¿Que tú puedes tener una sensación, una visión, que el Espíritu Santo te puede dar algo extraordinario? Sí. Pero el nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza, es nuevo nacimiento. Naces al Espíritu. Cógete en Juan lo que dice a Nicodemo. ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes esto? ¿No entiendes de lo que te estoy hablando? Lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. ¿Y esto qué significa? Que si tú, escúchame bien, no por el predicador, ni por el pastor, ni por el evangelista, ni por el hermano, ni por fulanito, ni por nada, si tú de ti mismo, dentro, no has experimentado un cambio de tal manera que, como decía Santo Tomás, me parece que era el que lo decía, no, Santo Tomás no me acuerdo, uno de los... Lo que antes odiaba, ahora amo, y lo que antes amaba, ahora odio. Es decir, si tú no experimentas un cambio de naturaleza de tal manera que tú de ti mismo dentro no notas que hay una nueva fuerza, llámalo así si no sabes definirlo de otra manera, en realidad lo que hay es una nueva presencia de alguien que se llama el Espíritu Santo, que te susurra a partir de ese momento: enfócate en Cristo, enfócate en hacer la voluntad de Dios. Y tú tienes que experimentar de tal manera, y escúchame bien, que por esto es por lo que fundamentalmente saca este texto, un compromiso con Cristo. Compromiso con Cristo que te lleve de tal manera que incluso cuando haya veces que no te guste, si la voluntad te dice de Dios, ve allí, aunque no te guste, tú vas a ir. Porque tú vas a hacer caso a esa voz, a ese testimonio interior del Espíritu Santo, que es el que te lleva a querer hacer la voluntad de Dios. Y vuelvo a recalcar y vuelvo a repetir, esto no depende ni del pastor, ni del evangelista, ni de lo que quieras, ni de las circunstancias. Por eso muchas veces gente que incluso hace la oración supuesta de entrega al Señor y luego no pasa nada, claro, si la ha hecho emocionalmente o porque la presión ambiental, porque están allí todos alabando a Dios y sale y dice, no sea que tú aceptas, sí, yo acepto al Señor, pero en su corazón, como dice el profeta Isaías, está muy lejos de lo que está diciendo, esa oración no pasa del techo, porque Dios ve el corazón. Tiene que haber un cambio real, y ese cambio real no depende ni de la presión ambiental ni de nada, y solo se produce cuando la persona realmente es sincera en lo que hace. Por eso yo me habéis visto insistir tantas veces, sobre todo cuando alguien viene al Señor, le digo, ¿lo estás haciendo libremente? ¿Eres consciente de lo que estás haciendo? Porque si no es un paripé. Y a Dios no lo podemos engañar. Y Dios no se mueve por sensaciones, incluso, fijaos, aunque sean espirituales. Os voy a poner un ejemplo que creo que está muy claro. ¿Os acordáis de la experiencia en el monte de la transfiguración, de la que habla la palabra? ¿Qué pasa en el monte de la transfiguración? El Señor coge a Jacobo, a Juan tal, se los lleva para arriba, están allí en el monte, y de pronto, de alguna manera sobrenatural,
El Señor, como si abriera su carne, que es lo que dice la palabra, que es el velo que cubre su gloria, y deja ver su gloria. Claro, aquello sale una luz que te deja impactado. Y encima se le vienen Moisés y Elías y se le ponen al lado. Claro, los pobrecillos de los apóstoles allí, ay Señor, qué bien que se está aquí, en esta gloria, en esta paz, en esta... Y mira, vamos a hacer 3 enramaditas y nos quedamos aquí a gustito. Los pobres allí alucinando. ¿Qué hace el Señor? Seamos lógicos. Si la verdadera espiritualidad y el máximo sería tener este tipo de experiencia, lo primero sería pensar, bueno, pues el Señor diría, venga y venid más y aquí nos quedamos todos y estamos muy a gusto todos. ¿Pero hace eso el Señor? Lo primero que hace es que es el Padre desde arriba el que dice, este es mi Hijo amado. Podría haber dicho, arrimaos a Él y compartir la gloria con Él. No. El Señor le dice, este es mi Hijo amado, ¿y qué sigue? A Él oíd. Es decir, lo que yo quiero es que tú prestes atención a lo que Él dice. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Vamos a quedarnos aquí que estamos muy a gusto. No. Vamos a descender. Nuestra misión está abajo, con los necesitados. Yo no sé si alguna vez tú te lo has pensado, pero medítalo, que te vendrá bien. Bueno, nos vendrá bien a todos. ¿Qué necesidad tenía Cristo? Siendo Dios, estando arriba con el Padre, en su gloria, en un estado que te puedes imaginar, o sea, sin necesitar nada, disfrutando con cortes de ángeles, con todo. ¿Qué necesidad tenía Cristo de bajar, hacerse como uno de nosotros, pasar las canutas? Y por si no fuera poco, la pasó las más canutas de todas las canutas que ha habido en el mundo durante toda la historia. Si la verdadera espiritualidad consistiera solamente en estar en un estado espiritual de placer, digámoslo así, ¿no te parece que entonces la cruz no tiene ningún sentido? La cruz nos habla de algo más. La cruz nos habla de una naturaleza de Dios, de la que Él, por cierto, nos quiere hacer partícipe, que trasciende el placer. El amor de Dios, el amor ágape, incluso en el idioma original, en el griego, en el que se escribió, no tiene nada que ver con lo que nosotros en el mundo entendemos por amor, que es un sentimiento. No. El amor de Dios es un amor, léete 1 Corintios capítulo 13, dispuesto al sacrificio, dispuesto a amar incluso aunque no recibe nada a cambio.
El amor de Dios verdadero es muy distinto a lo que nosotros entendemos por amor. Y esa naturaleza, esos frutos del Espíritu, que indican lo mismo que un árbol da peras porque es un peral, o da melocotones porque es un melocotonero, etc. Los frutos del Espíritu son la señal visible de una naturaleza de vida que no se ve, pero que está en ese árbol, que es la naturaleza y la vida de Dios, en este caso. Por eso, el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es lo que está queriendo decir? La ley de Dios no es una ley tampoco que está puesta por capricho. No es que Dios ha dicho, bueno, pues a ver qué normas me cojo yo para ponerle a esta gente. El mismo apóstol Pablo dice, ahora no estamos bajo la ley. ¿Pero qué quiere decir eso de que no estamos bajo la ley? Lo que quiere decir es que por nosotros mismos ya ha quedado demostrado que no podemos cumplir la ley, porque no hay justo ni uno. El único que ha cumplido la ley, ¿quién es? Jesús. Entonces, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero esa gracia, ¿cómo obra? Dice el apóstol Pablo, pecaré porque estoy bajo la gracia. Dice, de ninguna manera. Porque si de verdad estoy en fe y si de verdad estoy en el Espíritu, ¿a dónde me lleva el Espíritu? ¿A dónde me guía? ¿A hacer la voluntad de Dios o a hacer la voluntad mía o de Satanás? Mi tendencia, mi naturaleza, si he nacido de nuevo, con todas las luchas, con todo lo que me digáis, pero no puede haber una vida espiritual dentro de ti que no te lleve a hacer la voluntad de Dios. Y esto vuelvo a recargar sin que nadie te lo diga. Si tú cuando además, por ejemplo, un simple detalle, que a veces parece que estamos hablando, un simple detalle, si tú has caído en pecado y no te sientes mal, tú no has nacido de nuevo. Es así de sencillo. No le des más vueltas. Es imposible que tú hayas nacido de nuevo, cometas un error, caigas en pecado y no te sientas, no mal, lo siguiente, como dicen ahora, terriblemente mal. Y clames como clamaba David, por favor, devuélveme el gozo de tu salvación. No puedo estar así. No puedo. Y eso se nota si tienes a Dios dentro de ti, claro está. Si no lo tienes, no te enteras de nada, pero entonces, perdóname, la primera cosa que tienes que hacer es arrepentirte y clamar al Señor y decirle, Señor, te abro mi corazón y entra cuanto antes. Pero si hay nuevo nacimiento, hay nuevo nacimiento. ¿Y qué quiere decir entonces el apóstol Santiago? Pues, versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, hermanos, creo que está claro, no creo que sea tan difícil entender esto. Lo que el apóstol Santiago está diciendo es, mirad, si hay verdadera fe, necesariamente se tiene que manifestar en obras. Es decir, tu vida no puede ser al margen de la voluntad de Dios. Si no, tú llamarás fe a eso, tú dirás que tienes fe, que crees, como mucha gente que dice, no, yo creo en Dios. Y bueno, primero, ¿en qué Dios cree? Porque dioses hay muchos. Primero por ahí. Y segundo, ¿qué significa eso de creer en Dios?
Incluso a veces, hermano, y a mí me da temor, de verdad os lo digo, a veces se nos cuela en las iglesias. No basta con creer, venir al culto y tal. ¿Y luego tu vida? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los que están viviendo ya incluso juntos sin casarse? ¿Qué hacemos con los que se pegan muchos golpes de pecho, vienen aquí, uy, qué culto el de hoy y tal, pero luego, qué sé yo, van al trabajo y si son empresarios maltratan a los que están por debajo o si son empleados a lo mejor estafan a tu jefe? ¿Cómo ajustas tú eso con todo lo que dice la palabra? Y a veces lo tomamos como normal. No digo ya con todo lo que está pasando en relaciones de pareja. Los hombres que a las mujeres las ponen y las mujeres que a los hombres, desde ponerle los cuernos hablando claro hasta pasar de ellos o ridiculizarlo o cosas por el estilo. Bueno, y todo eso, ¿cómo lo encajamos aquí? A lo mejor me dirás, es que yo no creo mucho, o yo cojo de la palabra lo que a mí me interesa. Bueno, bien, es tu opción, pero entonces te digo claramente, tú no eres cristiano. A Cristo no lo puedes coger a cachitos. Es más, la propia Biblia es muy clara al respecto. Cristo es piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque o lo coges tal como Él es y lo aceptas tal como Él es, o si no, tú te creerás que coges de Cristo lo que a ti te interesa, pero no te va a llevar a ningún lado. Cristo es como es. Y no es Él quien se tiene que convertir a ti, sino tú quien te tienes que convertir a Él. Y además Cristo te lo va a decir claro. De hecho, meditadlo. En aquel tiempo muchos vendrán diciendo, en tu nombre, Señor, es fuerte, ¿eh? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos hecho... ¿Y el Señor qué les va a decir? No os conozco. ¿Qué significa, por cierto, no os conozco? Muchas veces os he hablado de lo que significa el verbo conocer bíblicamente. Por ejemplo, no conoció José a María hasta que no tuvo a su hijo primogénito. Que hasta en esas palabras el Señor es muy curioso. Cuando habla de Jesús como hijo de Dios es el unigénito. Cuando habla como hijo de María es el primogénito. Fijaos si la Biblia es clara en muchas cosas. Pero, ¿qué significa conocer? Significa tener intimidad con alguien. Bueno, no solamente eso, pero una de las cosas que la palabra conocer en la Escritura significa es un conocer práctico, íntimo. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor? Sí, yo sé que habéis hecho supuestamente muchas cosas en mi nombre, pero ¿qué pretendéis? Y vemos la otra cara de la moneda. ¿Qué pretendéis? ¿A través de esas obras que habéis hecho justificaros delante de mí? No, porque vosotros estáis obrando, pero no tenéis verdadera fe. Pero sí es imposible que tengas verdadera fe y que te mantengas al margen y no obres la voluntad de Dios. Porque el mismo Espíritu Santo no te deja tranquilo. Explícame cómo es posible que hayas nacido de nuevo, tengas al Espíritu dentro de ti y el Espíritu Santo no te incomode si tú estás fuera de la voluntad de Dios.
explícamelo, porque yo eso no es lo que experimento. Entonces, hermanos, en definitiva, y voy terminando, no quiero alargarme mucho más. Hay un tema, porque olvidamos algo. Todo esto de las sensaciones y de tal, que vuelvo a decir, no me malinterpretéis. Tampoco se trata de, como diríamos los españoles, de ser como un inglés, que no es insensible a muchas cosas, ¿no? Este carácter frío, no es eso, hermano. Pero quiero que tengamos las cosas claras. Evidentemente que podemos tener sensaciones incluso espirituales, como he dicho antes, con el caso de la transfiguración. Lo que quiero y espero que me entendáis bien es que esas sensaciones no definen nuestra naturaleza y no definen lo que es la verdadera fe. Y habrá veces, te lo voy a decir claro, porque esto es lo fundamental también, habrá veces que para servir al Señor, a lo mejor tienes que hacer cosas que no te apetecen. Por ejemplo, un simple síntoma, un simple ejemplo. Habrá veces que te levantes y no tengo ganas de ir al culto hoy. Y a lo mejor escuchas una voz que te dice, ve. Ay, pero es que tú verás. Parece que no tienen importancia esas decisiones, pero medítalo, esto sería para otro tema. Pero, ¿qué fue lo que perdió a la mujer de Lot cuando salió de Sodoma y cayó el fuego? ¿Os acordáis? ¿Qué le pasó? ¿Cuál fue el mandamiento del Señor? Salid y no miréis atrás. ¿Qué nos dice el Señor cuando venga el arrebatamiento? Dice, habrá dos mujeres en la azotea. Dice, cuando venga aquel día, si se acuerda que tiene algo, no descienda. Es decir, ¿qué te está señalando el Señor? Ojo con un corazón que está dividido entre las cosas de Dios y las cosas de Él. Cuando llegue el momento, cuando sientas el llamado de Dios, sal corriendo y que no te importe nada de lo que te dejes atrás. Aleluya. Tienes que preparar, tenemos que preparar nuestros corazones. Por eso el Señor, y ahí verás cómo cuadra todo en la palabra, dice, velad y ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Dicho de otra manera, purifica tu corazón, acércate cada vez más al Señor y no te muevas por sensaciones. Empieza a ser consciente de que tenemos un pacto con el Señor. El nuevo pacto, que cuando venimos a la Santa Cena, no sé si somos conscientes de lo que estamos recordando. Recordamos que tenemos un pacto. Un pacto no es una promesa. Una promesa implica a uno. Un pacto implica a los que firman el pacto. Una parte le corresponde a uno y otra parte le corresponde al otro. ¿Cuál es tu parte? Tener fe. Pero tener fe, ¿cómo? Verdadera. Fe práctica, fe activa, fe
que hace que te muevas en una dirección. Esa es nuestra parte. Y habrá veces que estés encantado de hacer lo que Dios pone en tu camino porque tu sentimiento está con eso, pero puede haber otras veces, y hermanos, y termino, pero poniéndome a mí de ejemplo. ¿Vosotros pensáis que yo siempre estoy dispuesto para venir y predicar? Os voy a hacer una confesión personal. Yo ha habido domingos que no he tenido ni ganas ni de levantarme de la cama, por muchas razones. Razones íntimas personales, razones de lo que sea, pero ¿qué hago? Pues llamo y tal. O digo, Señor, ayúdame porque es mi obligación, como decía el apóstol Pablo. Ay de mí, me ha sido encomendado a la misión de predicar el Evangelio. Ay de mí si no lo hago. Fijaos el sentido de compromiso, el sentido de pacto que tenían aquellos siervos del Señor. Se sentían comprometidos. Y si queremos ver cambios auténticos, cambios de verdad en nuestras vidas, tenemos que pasar por el Dios del pacto. Y tenemos que sentirnos comprometidos. Yo no sé cómo cada uno se siente de comprometido con el Señor, pero es lo que quisiera que en este momento vamos a abrir un tiempo de oración, cada uno en lo íntimo, en lo secreto de su corazón, cada uno que lo vea con el Señor. Pero lo que más me interesaría y lo que más tengo en mi corazón en el día de hoy es que tú te examines a ti mismo y examines tu compromiso con el Señor. Que le digas al Señor, Señor, en esta mañana renuevo el compromiso y quiero fortalecerlo, ayúdame. Y si hay áreas en tu vida que aún no están comprometidas o rendidas plenamente al Señor, díselo, plantéaselo a Él, es con Él con quien tienes que hablar. Pero sobre todo, hermano, no sé cómo está la vida de cada uno, ni es cosa mía, aquí no se trata de como los curas, por ejemplo, que le tienes que contar todos los pecados con detalles y tal, no es eso. Pero sí te digo, si tú mismo te estás dando cuenta de que hay al menos algunos terrenos todavía en tu vida en los que te estás moviendo por tu sentir o por tu sensación, empieza a rendirlo. Empieza a rendirlo y cógete la Biblia, estúdiatela bien, sobre todo la vida de Jesús. ¿O no fue Jesús el que le dijo a alguien, apártate de mí? ¿Os acordáis? ¿Por qué? Porque ponen la mira en las cosas de los hombres. Y lo que le estaba diciendo Pedro era, ten cuidado, ¿cómo vas a ir? Te van a matar y te van a... Y el Señor le dice, no, Pedro. El verdadero camino espiritual no es el de satisfacer nuestros gustos. El verdadero camino espiritual es el de hacer la voluntad de Dios. Yo tengo una comida que comer y una bebida que beber que vosotros no sabéis. ¿Y cuál es esa comida? ¿La habrá traído alguien? No. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Aleluya.